Ok. ¿Cómo vamos? Cuéntenme dudas con respecto al tema 1. Ya solo nos quedan 2 clases más y ya finalizamos la clase en la primera unidad. Cuéntame, ¿quedó todo claro con respecto a al primer tema que nosotros vimos? ¿Todo bien? Hoy nadie quiere hablar, ¿no? Está bien, pues. Y que casi todo esto solo es de garrote, solo es la introducción, pues, al mundo del psicodiagnóstico, ¿verdad? Sí, o sea, no es tanto de garrote, más como un tema de reflexión. Pero ¿cuándo vamos a ver las pruebas? ¿Cuándo empieza la unidad? En la segunda unidad ya empezamos la próxima semana. Es el CAD. ¿Perdón? Perdón, me decía. ¿Qué pruebas son? Son CAT, que es el test de percepción temática para niños, DFH, el dibujo de la figura humana en versión COPIX, por la que van a ver ustedes en Psicodiagnóstico 2 en Macover, y vamos a ver el dibujo de la familia de Luis Corman. Eso empezamos la próxima semana. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el grupo número 2. Ok. Por ahí vi el correo electrónico que me mandó Mirna y si quieren pueden ir apagando ahorita sus cámaras para que no interfiera. Ok. Entonces, grupo 2, que creo que la vocera es Mirna. Por ahí. ¿Está por ahí? ¿No está? ¿Sí está? Mirna, se escuchó bien robotizada. A ver. Buenas tardes. ¿Ah? Ay, Dios mío. A ver. Mirna, es que se escucha, a ver, se escucha como súper pausado. A ver, pruebe nuevamente. O no sé si soy yo. No, Lick, no es usted. Se escucha entrecortado, Lick. Así escucha. Ok, entonces empecemos con grupo 2. ¿Quién va a iniciar por acá? Hola, muy buenas tardes, compañeros. Soy Zulay, soy integrante del grupo número 2. A nosotros nos toca hablar sobre el tema de la organización de la vida emocional desde el punto de vista del desarrollo. Okay. ¿Hola? Sí, sí, la escuchamos. Es que no dice nada. Lo siento. A ver, Bueno, démosle. Usted ahí nada más me va avisando cuando le avanzo. ok. Bueno, hoy sí. Tenemos que... Hola. ¿Sí? Sí, compañera, dije. A ver. Ok, continúe su live. Creo que va a iniciar la otra compañera, licenciado. Miriam. Ajá. Okay. Buenas tardes. Hola, hola. Hola. Hola, buenas tardes, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a dar la introducción acerca de algunas etapas del desarrollo del niño. Bueno, yo le voy a hablar de la introducción. En el Instituto del Desarrollo del Niño de la Universidad de Misenota existe un gran grupo de psicólogos que se ha dedicado desde hace tiempo al estudio del desarrollo del niño. Entre las contribuciones de estos autores se destacan las aportaciones de Alan Shaw en 1995 al tema del desarrollo emocional y sus alteraciones. Okay. Este autor considera que el desarrollo emocional de las primeras etapas es vital. Cuando hablamos que es vital, se
según mi investigación, nos habla de que es ahí donde el niño empieza a desenvolverse con los demás, empieza a conocerse a sí mismo. Bueno, de hecho, después de esto van a venir las etapas, ¿verdad? Del niño. Y en esa etapa el niño se sociabiliza con los demás. Dice que ilustra la naturaleza fundamental del desarrollo como tal y porque pone de manifiesto el vínculo entre la comprensión del que se da, tanto en el nivel normativo como en el individual. Es lo que les estaba diciendo, que es el vínculo entre, o sea, aprende a comprender tanto a comprender sus cosas personales como a comprender lo del medio ambiente, o sea, lo que está a su alrededor, a nivel normativo como individual. De este modo, las emociones y la vida emocional tienen facetas múltiples e implican la consideración de factores fisiológicos, cognitivos y sociales. En 1994, de eso nos hablaba este autor. Las relaciones emocionales comunican necesidades, intenciones o deseos del organismo y de este modo son vitales para nuestra convivencia en grupo, ya que nuestra especie depende de la sociedad. O sea que nosotros dependemos, ¿cómo se llama? Según la sociedad es nuestro desarrollo. O sea, nosotros nos acoplamos de acuerdo a lo que está a nuestro alrededor. Y eso pasa en las primeras etapas, que son las fundamentales del niño. Sí, bueno, hagamos un repaso breve del tema de emociones. Recuerden que lo que habíamos visto desde Psicoficio 3 y lo que vimos el elemento asociado con todos los procesos y las funciones, ¿verdad? Todo lo apropiado con respecto al desarrollo del individuo a nivel emocional. Habíamos hablado de que las emociones como tal, la gente tiene la consideración que o creen erróneamente que las emociones son elementos nada más sentimentales. Sin embargo, las emociones tienen un aspecto importante que nos brindan a nosotros una función, ya sea una función social, una función de protección, una función de reproducción, entre otras cosas. Entonces, para que ustedes estén al tanto de todos estos elementos y lo tengan en consideración. Recuerden que para lograr este desarrollo emocional del que nosotros estamos hablando, el individuo nace en un punto, en un contexto, o sea, no nace en el vacío, nace en una cultura, nace en una comunidad, en un seno familiar, y esto hace que la persona tenga este tipo de formaciones en los primeros años de vida. Incluso hay muchas acciones, muchos rituales, muchas costumbres que solamente se pueden entender cuando nosotros comprendemos el tema de, o sea, cuando comprendemos las particularidades de cada familia. Solo en ese punto es que realmente nosotros podemos comprender estas particularidades. ¿Estamos? Sí, sí, así es. Ok, perfecto. Continuamos, Miriam. Creo que otra compañerita. Buenas tardes a todos. Bueno, en este caso nosotros encontramos una línea de tiempo de cómo van evolucionando las emociones de los niños conforme va pasando sus meses o sus años. Para empezar, Sorf, que es el autor que mencionamos acá, disculpen si no sé pronunciar muy bien el nombre, postulaba que las emociones fundamentales son la alegría, el enojo y el miedo, y que surgen en una relación subjetiva entre la persona y el suceso. De algún modo, también postulaba que de algún modo las emociones siempre están relacionadas con el aspecto cognitivo, al igual que Piaget mencionaba que la emoción y el conocimiento no se pueden separar.
Por ejemplo, la mayoría de nosotros, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, sí, la tristeza la asociamos a algo. Si nos caemos y nos golpeamos, nos sentimos tristes o nos enojamos. O sea, ahí tenemos un conocimiento de que la próxima vez que nos caigamos, nos vamos a sentir, vamos a llorar, que nos va a doler y nos vamos a enojar porque, bueno, si ya estamos grandes, vamos a sentir pena también. Continuando con eso, durante la segunda mitad del primer año, es decir, a partir de los 6 meses, las emociones precursoras de los primeros meses en esencias fisiológicas y relacionadas con evolución ontogénica empiezan a tener sentido. Estas van desde la experiencia hasta sus ramificaciones. Estas son la estimulación, el malestar, el deleite o el placer. Es decir que antes de los 6 meses, su forma de expresar lo que el niño quiere no es mediante emociones primarias, porque estas se desarrollan hasta más adelante, a partir de los 6 meses, más o menos. Entonces, basa su supervivencia en deleite, placer, en estimulación o malestar. A partir de los 6 meses, el niño empieza a conocer el miedo y el enojo y lo expresa de distintas formas. También empiezan a surgir diferencias claras en las expresiones de las emociones. O sea que mediante su rostro podemos identificar si está molesto, si está alegre o si está triste. Sin embargo, estas expresiones no son tan notorias. Al principio de los 6 meses no son tan notorias, sino que van evolucionando con el tiempo. El enojo normalmente lo expresa con evitación, suele evitar las cosas desde un inicio y después lo realiza con un ataque difuso, con un ataque poco convencional. Siguiendo, a partir de los 9 meses se desarrolla el apego, que de eso lo vamos a hablar más adelante. Además de la interacción y coordinación de las respuestas emocionales. Es decir, que para este entonces el niño ya tiene una relación entre a qué clase de emoción o cómo va a reaccionar a ciertos estímulos. Por ejemplo, está el caso de que, por ejemplo, si al niño le quitan un juguete, él se va a enojar. Él sabe que si se enoja, él sabe que el que le quiten algo que él quiere, la respuesta que tiene que tener a eso es el enojo. También sabe que si quiere algo y no lo consigue, normalmente los niños lloran. Entonces, relaciona el que va a llorar y va a obtener lo que quiere. A partir de los 12 a 18 meses, el infante ya tiene un control de su expresión emocional. Es decir, que a partir de aquí ya podemos observar en su rostro cuando claramente está enojado, cuando claramente está feliz y cuando está triste. Entre los 18 y 24 meses se establece el sentido del yo como activo. Permítame. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Sí. Permítame, tengo un problema. Ok, en esta etapa el niño ya está siendo un poco más, según lo que yo entendí, más individual, o sea, más consciente de quién es él, más autónomo, que esto se explica más adelante en unas etapas que el autor, no son etapas, en unas fases que el autor menciona, que continúa mi compañera Raquel. Buenas. Entonces se puede pasar a la siguiente. Ok. Bien, como se ha venido desarrollando en la presentación, en este enfoque, como mencionaba el licenciado, hay que tener muy en cuenta que el desarrollo es algo holístico. O sea que hay que entenderlo como un conjunto de capacidades que se van a desarrollar de manera simultánea.
porque como nos venían explicando que somos ambiente, tanto exterior como interior. Entonces el desarrollo emocional va a estar en conjunto con la parte cognitivo y la parte social del niño. Eso hay que tenerlo mucho, mucho en cuenta. Entonces, en las primeras etapas, el desarrollo emocional es vital en los niños, porque de esta manera ellos van a ver cómo se van adaptando al ambiente ya como en la adolescencia o en la adultez, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que las emociones y el conocimiento no se pueden separar, como nos venía explicando la compañera Reina. Entonces, para el autor que se llama, que como dice Reina, también nos cuesta decir, pero ajá, él manifestaba que es mejor entender estos como hitos de los niños, no de una forma como etapas, que es como de 1 a 2 a 3, sino un conjunto de temas que van a venir conformando la parte o esa fuerza emocional del niño. Entonces él decía que estos son temas socioemocionales, porque nosotros somos seres dependientes al entorno que nos rodean. Entonces él mira que las emociones son como unas transacciones complejas del medio, ¿verdad? Que las reacciones emocionales van a comunicar necesidades o intenciones o deseos del organismo. Entonces, en esta esfera emocional social, en la primera etapa tenemos una exploración de dominio que va de 18 a los 18 meses, 12 a 18 meses, perdón. Entonces, aquí requiere el niño de parte de la sociedad, más que todo con su madre, ¿verdad? Que es como el vínculo más fuerte, que le brinde seguridad y confianza, ¿verdad? Al niño que está como explorando el mundo, algo nuevo para él. Luego, el siguiente tema es la individuación y la autonomía, que es de 18 a 38 meses. Aquí la persona tiene que ser una base firme para el niño, porque aquí el niño está en una ambivalencia. No sé si recuerdan la exposición del día jueves con las etapas del psicodesarrollo de Freud, ¿verdad? Que nos explicaron que esta es la etapa anal, donde el niño aprende a decir no, donde donde se autodetermina y sabe que es un ser como no deslogado, pero un ser independiente de la madre. Por eso se llama individuación, pero igual necesita una base firme porque el niño aún está en esa ambivalencia. Entonces, hay un mundo externo que el niño pretende o puede dominarse, pero necesita el apoyo de su madre al mismo tiempo. Luego tenemos el manejo de impulsos, que es de 34 a 54 meses, o sea, 2 años creo, como 2 a 4 años. Entonces, este manejo de impulsos, el niño aquí encuentra a identificarse con su papel sexual y las relaciones con los pares, quienes están también que deben de aparecer papeles claros, ¿verdad? Los papás y los mamás, para que el niño tenga valores y autocontrol suficiente. Y como la siguiente tenemos la consideración del yo, que es como tener conciencia y cognición de quién soy yo. O sea, el niño entonces en esta etapa va a considerar amistades leales, va a ser competente de que haya un mundo real, ¿verdad? Entonces, como un englobamiento de esta parte es entender que verlo como un tema es mejor que verlo como una etapa, porque de esta forma no va a ser como que, es una etapa, no sé si han escuchado eso, sino que al niño le van a dar las herramientas necesarias, ¿ok? Recuerden que el desarrollo es emocional, social y cognitivo, esta cuestión ecléctica que le llaman, ¿verdad? Donde el niño va a necesitar ser estimulado, tener un ambiente de soporte apropiado para que tenga un buen pronóstico en su vida futura. Entonces, los adultos están encargados de cuidar al niño para poder supervisar su conducta, realizar actividades de apoyo y estar presente, ¿verdad? En esta vida emocional del niño, porque yo digo que esta es una esfera muy, muy importante y que más adelante en otras exposiciones la van a ver, pero como era un resumen de todo un capítulo, que decía que cuando los niños les enseñan sobre las emociones de los demás, donde su entorno son como válidas las emociones, los niños van a tener un mejor desarrollo con esta cuestión de que cognición social y emocional no se pueden despegar. Gracias. Ok, un punto importante por acá, gracias Raquel. Punto importante que quiero hacerles, que quiero
comentarles en esta situación. Recuerden que el individuo se va formando, ¿verdad? Y esto lo que hemos visto hasta este punto, esto es una persona, ¿verdad? Que nace en un seno familiar, que es formado, que es sostenido por este seno familiar y digamos como en todos los escenarios ideales posibles. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde yo les empiezo a hacer la pregunta. ¿Qué pasa cuando no está siendo soportado por su ambiente? Solo quiero que lo piensen. No es una pregunta que me deben de contestar. Solo quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué pasaría entonces por la persona que no está recibiendo el apoyo de quien debería de recibir? Licenciado, creo que eso viene entrando dentro de lo que son los tipos de apego y cómo influye esto en su vida, tanto en la niñez como en su vida adulta, si no me equivoco. Sí, así es. Estamos. Entonces, aquí es donde viene el punto. ¿Dónde y cómo nosotros podemos empezar a desarrollar al ser humano como un ser integral? Y esa es la parte más importante que debemos de ir considerando. ¿Ok? Entonces, avancemos al siguiente punto. Aquí sí quiero que nos detengamos y vayamos viendo punto a punto el desarrollo del apego. Porque esto ustedes ya lo vieron como muy rápido, creo, evolutiva 1. Entonces quiero que empecemos a retomar por acá. Hola, muy buenas tardes. De nuevo soy yo, Zulay, compañeros. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es la teoría del apego. Nos dice en pocas palabras que esto se refiere a se lo puede poner así. El apego dentro del desarrollo emocional es de las cosas más importantes, ya que esto también se genera dentro de los primeros meses de vida, o sea, entre los 6 y 12 meses. Entonces, por eso nos dice que es una relación muy especial entre el bebé y quien lo cuida, y que evoluciona en el transcurso del primer año de vida, y que algún tiempo después, en ausencia del constructo emocional que solo implica la existencia de un lazo afectivo entre el papá o la mamá y el bebé, sino que también se caracteriza en términos de regulación de la emoción en este último. O sea que el cuidado que tanto papá y mamá presenten en el desarrollo del bebé o suplan las necesidades de este va a regir las emociones y conductas de este, ya como mencionaba la compañera Raquel no, Reina creo que fue, que ella mencionaba sobre las primeras emociones que uno presentaba, que era enojo, alegría. Entonces, en base a esto, se va a ir rigiendo la conducta emocional del niño. Siguiente, licenciado. Ok, un punto importante también. Ahora vean la siguiente situación. ¿Qué pasaría si una persona no tiene presente a su papá o a su mamá? ¿Con quién genera ese lazo afectivo? Porque esto que yo les acabo de decir no es un escenario hipotético, esto es un escenario real aquí en Honduras, que yo considero de que incluso me arriesgaría a decirles que hay algunos de ustedes que fueron criados no por sus padres, sino por un familiar, por ejemplo. En ese caso, la figura de apego vendría siendo el cuidador directo. Tal vez no pueden ser los padres, como mencioné aquí la teoría, que él se enfrasca más que todo en las figuras paternales. Aún sin embargo, en nuestro contexto social nos damos cuenta de que puede ser la abuela, un hermano mayor, un tío. Entonces, estos vienen siendo como, o muchas veces vienen siendo los niñeros. Ellos vienen siendo como la figura de apego directa, ya que son con quienes conviven la mayor parte del tiempo estos. Exacto. Por ahí veo mano levantada de Wendy y de Reina. Licenciado, Dígame. compañero,
Eh, bueno, a veces también, como mencionaba usted, lo que se da en nuestro país, no solamente con la gente que se va, sino también con las mujeres que eh, nos dedicamos al trabajo también y que a muy temprana edad tenemos que dejar al bebé con, con una persona que lo cuide y que de repente a mí me ha pasado que yo tuve que dejar a mis hijos muy pequeños por el trabajo y ellos con quien pasaban su mayoría de tiempo era con la persona que los cuidaba. Y mis niños lloraban por esa persona porque sentían la seguridad que esa persona les daba mientras yo no estaba. Y eso se da a menudo, pues. Eh, es tan importante en otros países este tipo de temas de niños que, por ejemplo, yo miraba en Alemania que las mujeres tienen un año de permiso como de maternidad en el que ellas no pueden trabajar y se dedican exclusivamente a cuidar del bebé, porque es tan importante para ellos que la persona se desarrolle emocionalmente que deciden este tipo de cosas. Sí, incluso si ustedes hacen el análisis, por ejemplo, de todas las situaciones alrededor, lo que bien acaba de comentar usted, que hay muchos países nórdicos que no solo involucran a la madre en los permisos de parto, sino también al padre. Porque nosotros cuando pensamos en la formación del niño en los primeros años de vida, automáticamente pensamos en la mamá, pero también el padre tiene mucho que ver con la figura de autoridad, con una figura que le da seguridad al hijo. Normalmente es quien impone los castigos. Yo no soy pro castigo, pero realmente el padre es el que normalmente lleva como esa carga en este tipo de situaciones. Por ahí vi que levantaron dos personas la mano, pero no capté a ver quién era las personas que tenían levantada la mano. No sé si una de ellas era Isaac. Licenciado, sí, licenciado, es que eso también quería aportar lo que usted dijo, de que ahorita se están haciendo también los permisos de posparto, pero también a los padres. Sí, Sí, y porque como, es que es necesario, porque como estábamos viendo en el texto de que se mira de que nosotros los varones solo somos la aportación de dinero y también, bueno, lo que usted dijo, de que somos también parte de la crianza y el desarrollo socioemocional del niño. claro. El padre aporta. Vaya, si usted, bueno, yo no soy padre. Yo todo lo que yo les comento en esta clase es desde un punto de vista teórico, ¿verdad? No he tenido la oportunidad yo de vivirlo de primera mano. Sin embargo, cuando ustedes piensen también en el rol que tuvo su padre en la formación de usted, quiénes eran los que estaban presentes para poder traer un poquito de tranquilidad a su pensamiento. A lo mejor la madre era ese toque suave, era una persona que entendía, que comprendía, que incluso servía hasta como un puente entre usted y su papá. Entonces, pero el papá es el encargado de tener toda esta responsabilidad. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Listo. Como les decía anteriormente, el surgimiento del apego se da entre los 6 y 12 meses. Hola, Sí, sí, le escuchamos. es que me quedé pausada, lo siento. El bebé se dirige comunicándonos dirige comunicados intencionales a la persona que lo cuida, con el fin de lograr el contacto, por lo que selecciona y altera con flexibilidad las conductas de su repertorio, hasta que, hasta que alcanza el objetivo de la interacción o del contacto. En ese caso podríamos decir que es como si el niño tiene hambre o tiene el pañal sucio, o en este caso que sea un bebé y no puede hablar. Él entiende
que tras que él llora o grita, quien esté a cargo de su cuidado va a llegar a donde él a suplir sus necesidades. Asimismo, siguiente, licenciado. Ok. Algo importante, en el primer año de vida es donde inicia la formación del apego, pero no se limita solo a ese tiempo. Eso es algo importante que quiero que comprendamos. Claro está, y no recuerdo bien si era en esta clase o era en otra clase que les comentaba que el ser humano es de los seres más inútiles el primer año de vida. No puede hacer absolutamente nada. No puede cuidarse, no puede alimentarse, no puede caminar, no puede comunicarse. Cuando ustedes ven otras especies de animales que a los segundos pueden caminar, a los segundos ya pueden hacer otras actividades. Entonces, importante que ustedes vean esto y el papel que desarrollan entonces los cuidadores en la formación del apego del individuo. ¿Vamos? ¿Avanzo? Sí, ahí muy bien. Bueno, como podemos ver, esto tiene relación a lo que comentaban los compañeros el jueves pasado. Y Baldwin también creería lo mismo que Freud, ya que en su teoría postula que la especie humana, como parte de su herencia evolutiva, es tanto una especie social, tiene un conjunto de conductas preadaptadas que se despliegan en el desarrollo en los primeros meses de vida. En eso se incluye la sonrisa, el llanto, el adherirse y las relaciones de apego seguro. Para Baldwin, consideraba de que una de las facetas más importantes dentro del desarrollo del niño era la interacción, y que asimismo, si las necesidades de este eran suplidas dentro de la infancia, este iba a tener un desarrollo óptimo en su adultez, si este se sentía seguro, si este se sentía tomado en cuenta. Pero si este no era, ¿cómo decirlo?, satisfecho todas sus necesidades, iba a tener lo que era un desarrollo o una inadaptación con su entorno, con sus roles familiares, emocionales, y que todo esto influía. Y por ende, el vino y nos presentó lo que eran 3 tipos de apego. Aún sin embargo, más adelante, May nos habla de otro tipo de apego, que esto lo vamos a hablar ahorita en la siguiente diapositiva. Muy bien. Los 3 tipos de apego que Baldwin nos muestra a nosotros son el apego seguro, el apego ansioso resistente y el apego ansioso elusivo. Y May, en 1981, nos muestra lo que es el apego desorganizado. El apego, perdón, siempre le pongo una N, lo siento. El apego ansioso seguro es el apego más sano, de todos. Y este se da cuando el niño se siente la incondicionalidad por parte de sus progenitores y tiene la certeza de que no van a fallarle. Asimismo, este apego se da cuando el cuidador proporciona seguridad y se preocupa de establecer una comunicación y un contacto con el menor. Muy bien. En base a esto, tenemos que los niños o bebés, cuando están acompañados de su figura de apego, estos sienten la seguridad de explorar lo que son sus entornos, pero se tranquilizan un poco cuando esta figura se separa de ellos. También se sienten emocionalmente validados o tomados en cuenta, y por ello tienen la seguridad de relacionarse con los demás, con el ambiente que los rodea. Se entiende que si realmente les sucede algo, su figura de apego va a venir y les va a mostrar algo de seguridad, ya que los va a proteger. Y en el desarrollo adulto, estas personas suelen ser personas seguras, tampoco tienen miedo al abandono, tienen una vida adulta independiente
y asimismo no prescinden de sus relaciones personales y vínculos afectivos. Esto solamente dentro del apego seguro. Y vamos a ver que todo niño debería sentir esta figura de apego seguro, ya que, como habíamos dicho al principio, es el más sano, el más viable y el que mayor seguridad y desarrollo le va a brindar a este. El apego ansioso resistente, en este tipo de apego, el niño no confía en sus cuidadores y crece con una sensación de incertidumbre e inseguridad debido a la inconsistencia y consistencia en los cuidados o la ambivalencia de los mismos. O sea, en su figura de apego a veces está, a veces no está, a veces el niño siente de que, ok, ¿será de que de la forma en la que yo lo entiendo es que nos está diciendo de que el cuidador, es como cuando tienen hambre y se ponen a llorar, muchas veces ellos van a sentir de que si lloran, ¿será de que esta vez sí me van a dar de comer o realmente no me van a prestar atención? Y en su desarrollo, esos niños suelen ser personas que necesitan atención permanente, suelen sentir una angustia constante, así que evitan el alejarse demasiado de su figura de apego. No son niños con confianza, asimismo, como les dije anteriormente, no confían en sus cuidadores y se sienten completamente inseguros en todo momento. El apego ansioso elusivo nos dice que aparece cuando los cuidadores no proporcionan la seguridad suficiente para el menor, haciendo que éste desarrolle una autoeficiencia compulsiva y un distanciamiento emocional de los mismos. Estos niños no suelen llorar cuando se separan de su cuidador y evitan el contacto. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dentro de este contexto nos dice de que son niños autosuficientes. Entonces las personas suelen confundir eso, ya que los niños suelen ser confundidos como seguros, pero realmente esto les provoca una sensación de estrés y sufrimiento, solo que estos no lo dan a exteriorizar. Luego, cuando llegan a su vida adulta, estos presentan problemas para poder entablar una intimidad con los demás y cuando crecen se sienten poco valorados. Entonces, estas personas suelen ser desconfiadas, no confían en su entorno, no confían en las personas que se acercan porque tienen miedo a que los abandonen. Y tenemos lo que nos mencionaba May, que es el apego desorganizado. Esta es una mezcla entre el apego resistente y el ansioso elusivo. Este viene causado por una conducta insegura o negligente por parte de los progenitores. El niño presenta comportamientos inadecuados y contradictorios. Asimismo, no confía en su cuidador e incluso puede llegar a sentir miedo de él. En esta parte, los niños crecen con una sensación de inseguridad y tienen una tendencia a ser impulsivos o muy explosivos y tienen una mala gestión de sus emociones. Yo les voy a brindar un ejemplo personal de un niño que yo conozco con parte de este apego desorganizado. Su figura de apego, muchos creerían, según esta teoría, que vendría siendo su madre o su padre. Pero el papá de ellos, bueno, él es adoptado, entonces el papá como que no se quiso hacer cargo, se fue y listo, dejó a la muchacha con el bebé. Y ella, por sus jornadas arduas de trabajo, tenía una serie de cuidadores. El niño, en vez de decirle mamá a la mamá, le decía mamá a lo que es la niñera. Pero cuando la mamá llegaba, le quitaba obviamente la autoridad a ella porque pues no le gustaba sentirse desplazada. Entonces él cambiaba constantemente de lo que es la niñera. Él también vivía con sus primos, pero eran mayores y ellos están estudiando en la universidad. Y cada vez que ese niño venía y se sentía como apegado a alguien o sentía que alguien estaba supliendo sus necesidades, estos se iban.
se iban o de la casa o eran corridos porque la mamá decía que no realizaban un buen trabajo. Y entonces, ahora que él ya está en la escuela, él es un niño bastante explosivo, o sea, él no contiene sus emociones, él es bastante arrebatado, él es de lo que si yo pienso esto, lo voy a hacer. Entonces, él no tiene un manejo de sus emociones, ya que nunca le enseñaron o nunca sintió esa seguridad que pues todos esperábamos tener. Siguiente, licenciado. Perfecto. Creo que estuvo súper bien explicado. No sé si hay alguna duda en general de la clase o algo que de repente que quisieran que podamos ahondar con los tipos de apego. Isaac. Licenciado, digamos, un ejemplo, digamos, ¿qué tipo de apego sería cuando algo así más o menos parecido a lo que estaba diciendo Zulay, pero es cuando está la madre, está un hijo, y ella es de la vida galán, digamos, tiene bastantes parejas, y el niño le dice padre a cualquiera que llegue. Yo sé que él anda buscando esa imagen de apego, pero ¿qué tipo de apego sería? Porque él solo anda tirando a donde caiga. O sea, a ver si lo entendí bien. Una persona que de repente es madre soltera y que tiene múltiples parejas y las presenta A su hijo. al hijo. Sí es. Y el hijo al que mira le dice padre. Después ella pasa 2 semanas con otra pareja y el niño le dice padre. ¿Y qué tipo de apego? Sería el último que acabamos de ver, el apego desorganizado, porque hay un tema bien difícil de poder definir, porque la persona como tal no está generando un apego de ningún tipo. O sea, no está generando realmente una relación afectiva con esta persona, asumiendo esta situación. Entonces, al ser un apego de término general, sería ansioso, y por ende, al ser ansioso, existe esa inconsistencia en cuanto a los cuidados, existe distanciamiento emocional, existe evitar el contacto del cuidador. O sea, por eso sería realmente una combinación, y por eso el apego desorganizado sería la clasificación más propicia para este tema. Gracias. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta acá? ¿Los tipos de apego? Sí. Entonces, avanzamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, continuando con lo que les decía inicialmente, lo que todo cuidador o todo padre o todo hermano, independientemente de qué papel juguemos o qué rol tengamos dentro de la familia, lo que debemos de buscar es que el bebé o el niño tenga lo que es una sensación de un apego inseguro. Y ahora vamos a ver la importancia de este. La calidad del apego determina el modelo mental del adulto, con sus relaciones con los demás, sus miedos o la gestión emocional que haga. Como les decía y les hablaba sobre las consecuencias que esto tenía, una persona con un apego seguro y con todas sus necesidades suplidas, va a ser una persona segura, independiente. Esa persona va a seguir adelante aunque lo abandonen, ya que éste no le tiene miedo al abandono. En cambio, si esta persona no tiene esta sensación de este apego seguro, va a ser una persona que va a carecer de, como lo dice la presentación, va a ser un niño que va a tener lo que es un sentimiento de inseguridad, va a ser un niño desconfiado o un adulto también desconfiado, ya que esto lo va a ir arrastrando. Va a ser una persona con muchísimo miedo y va a tener internamente bastante ira. Y es a lo que nos referíamos anteriormente cuando caen en la parte del apego desorganizado,
que suelen ser impulsivos y explosivos, y estos no pueden regular lo que son sus emociones. Y como nos dice, a pesar de ello, el modelo del apego, aunque con dificultad, puede cambiar en edad adulta mediante nuevos vínculos basados en relaciones sanas y amistad de pareja o laborales. O sea, que nos da a entender esto, de que era como les decía anteriormente, siento que tiene bastante relación a lo que nos dice Freud, que Freud considera que cualquier aspecto, por decirlo así, traumante o impactante o que nos marque en nuestra vida de niñez, va a repercutir grandemente y muy rara vez, sino que es casi nulo, puede, como dice, mermarse esas conductas que uno va a ir arrastrando. O sea, de que si el niño realmente no sintió que fue valorado, no sintió confianza, no sintió bienestar, va a ser una persona que va a ir arrastrando un montón de problemas personales, no va a ser fácil relacionarse con él. De hecho, considero que dentro de la adolescencia va a ser considerado un niño problema, porque ya que al no sentirse de esta forma, o va a buscar ser demasiado, como dicen, independiente, como nos decía lo que es el apego ansioso elusivo, que es cuando creen los padres o los cuidadores o quienes los rodean, ay no, pero si es demasiado seguro, él es independiente, entonces no, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas no son capaces de relacionarse, entonces independientemente del problema que ellos tengan, no lo van a querer exteriorizar por miedo a sentirse solos, a sentir que a nadie le importa lo que les está sucediendo. Entonces todos deberíamos de buscar un apego seguro para nuestros bebés y para que se tengan un desarrollo óptimo. Exacto, incluso hay una situación que tiene que ver con el apego en los primeros años de vida con respecto al desarrollo de las habilidades sociales del adulto. Si es una persona que no logra desarrollar un apego seguro, va a ser una persona plagada de dificultades, de inseguridades. Las personas que tienden a generar ese tipo de apego se pueden ir hacia ambos extremos y perpetuar ese tipo de patrones con sus parejas, por ejemplo, aferrarse tanto a una persona y no querer dejarla porque le representa un poquito de estabilidad, o el otro extremo, que es no poder comprometerse absolutamente a nadie y no tener esa oportunidad realmente de establecer un vínculo con otro. Reina la veo con la mano levantada y dice por ahí, saca el chat, la pérdida de valía por falta de apego, totalmente. Como en los primeros años de vida es donde se forman todas estas concepciones de nosotros. Si en esos primeros años de vida nos falla la sociedad, nos falla nuestro contexto, también el individuo va a considerar que eso va a pasar. Reina. También me estaba acordando de que en el DSM existen algunos trastornos relacionados con el apego, que si no me recuerdo está el trastorno de relación social desinhibida, que son estos niños que no tuvieron un apego seguro, que no se sintieron queridos, que no se sintieron protegidos y con tal de conseguir un cariño, con tal de conseguir cualquier atención o cariño, se le pegan a cualquier persona, sin importar si es un desconocido, sin importar si les puede llegar a pasar algo malo. Y también tengo entendido que está el otro, que es el trastorno de apego reactivo, que es cuando los niños no buscan a la figura responsable de ellos, o sea, no buscan consuelo cuando se sienten mal, cuando se sienten tristes, es como si fueran completamente separados de esa figura. Así es. ¿Cómo claro? Acá. Ah, no, chingue. Camila. Sí, buenas tardes. Licenciado, con respecto a lo que decía Reina, yo creo que un claro ejemplo es cuando
los jóvenes se sienten a veces tan desorientados y les hace falta apego por parte de la familia. Y es ahí donde se involucran en las malas y pandillas. Le mandé un mensaje y no me lo vi. ¿Saben eso? Estaba viendo lo que mi hermana estaba. Casi no le logré captar la última parte porque por ahí se interfirió otro micrófono. ¿Nos puede repetir, porfa, Camila, la última parte? Sí, yo decía que debido a todo eso, licenciada, a veces los jóvenes es ahí donde inducen a integrarse a las malas y pandillas para encontrar refugio, creo. Ah, sí. Hasta se podría decir que lo llaman familia y todo eso. Sí, totalmente. Porque este tipo de movimientos sociales, o sea, las malas son movimientos sociales, son grupos sociales. Y lo que le da es algo que nadie más le puede dar. Pertenencia, seguridad, tal vez no es la mejor seguridad del mundo y tal vez no es la organización con los mejores fines de este mundo, pero por lo menos es algo con lo que se pueden identificar. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta acá? Y cerramos entonces el tema 1 con las conclusiones. ¿Quién va por acá? Yo, licenciado. Solo que hace falta. Sí. Ya. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, para finalizar, vamos a decir que el apego es la relación afectiva y emocional más profunda que establece el niño con la persona que lo cuida. Llámese mamá, papá o cuidador. Es clave en el desarrollo psicológico de un niño y en la formación de su personalidad. Esto ya lo mencionaban nuestras compañeras en la exposición, que es por eso es tan importante el apego. Es lo que da al niño un sentido de seguridad, autoestima, confianza, autonomía y efectividad para enfrentar el mundo que nos rodea. Número 2, las relaciones familiares son la parte más importante en el desarrollo emocional del niño. Es en la familia donde aprendemos a tener el primer contacto con el exterior. Un desajuste emocional en el seno de ella repercutirá negativamente en el desarrollo emocional, cognitivo y social del niño. Bueno, ya lo hemos visto y ya lo hemos mencionado en el transcurso de la exposición. Cuando las relaciones familiares son realmente sanas, el niño se va a desarrollar de manera emocionalmente bien. Un buen desarrollo emocional en los primeros momentos de la vida es esencial para el desarrollo del niño. Crecerá siendo una persona estable, con confianza, con buena autoestima y no puedo ver el resto, licenciado. Buena autoestima y con excelentes habilidades sociales. Es correcto. Todo depende de cómo esta parte emocional se ha desarrollado en la primera edad del niño, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que en estos primeros años de vida tengamos un desarrollo emocional estable que nos permita crecer y ser personas emocionalmente estables. Solamente. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todos claros con el desarrollo a nivel de todo lo que nosotros acabamos de ver, a nivel emocional, el apego, la importancia del apego? ¿Dudas por acá? ¿Estamos bien? Ok. Estamos bien, Nick. Perfecto. Ok, son las 4 en punto. ¿Les parece si nos tomamos, nada más les voy a dar 5 minutos para que se levanten, vayan por agua, vayan por aquí, vayan por allá y los despacho unos minutitos antes de las 4:30, 4:35 para que aprovechemos, porque el tercer grupo, el del modelo de Fonagui, es mucho más corto. ¿Ok? 4 y 5 nos vemos de vuelta. Está bien, Nick.
Sigamos entonces con el grupo número 3, el modelo de Fonaggi Target sobre la mentalización. Este punto en específico me llamó mucho la atención y por eso no quise dejarlo de fuera, porque estamos hablando acerca del desarrollo emocional, pero el desarrollo emocional y cognitivo tienden a ir de la mano. Entonces, por eso es importante que comprendamos cómo se generan las conceptualizaciones a nivel mental y cómo entonces se logra establecer esta relación entre ambos constructos. ¿Quién empieza por acá? Buenas tardes, yo, Angeli. Perfecto. Dale. Comienzo, Liz. Sí, puede iniciar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angeli Cruz y mi grupo vamos a estarles hablando del modelo de Fonaggi y Target sobre la mentalización. Fonaggi y Target, junto a otros colaboradores, desarrollaron un modelo psicoanalítico. Ellos consideraban que la seguridad del apego con cada uno de los padres podía predecirse no solo por el apego que existe entre ellos, sino también entre ellos con el niño desde el embarazo, sino también la comprensión de estos en términos mentales de su relación con sus propios padres, o sea, los abuelos del niño. Al entenderse a uno mismo, bueno, para entender un poco más esto, primero vamos a ver qué es la mentalización. Según la psicología según la psicología, la mentalización es la capacidad de interpretar el comportamiento propio o el de otros a través de la atribución de estados mentales. O sea que de alguna manera la mentalización significa poder leer el comportamiento, lo que está pasando en la mente del otro. El entenderse a uno mismo como un agente mental se desarrolla a partir de la experiencia interpersonal, en particular en la relación con los objetos primarios. En este caso son los padres o cuidadores del niño. La combinación puede pasar a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, la mentalización involucra entonces la autorreflexión y componentes interpersonales. Y la combinación de ambos procesos le permite al niño distinguir entre la realidad externa y los procesos emocionales y mentales internos de los sucesos interpersonales. La siguiente diapositiva. Algunas investigaciones han permitido comprobar que la experiencia del niño de sí mismo como alguien que posee una mente o un self no está dada de manera genética, sino que es como una estructura que se desenvuelve desde la infancia hasta la niñez y su desarrollo depende de la interacción con mentes más maduras. La mentalización no es entonces solo un proceso cognitivo, sino que su desarrollo comienza con el descubrimiento de los efectos y pensamientos con los objetos o cuidadores primarios. Este modelo psicodinámico se centra en la regulación emocional, que es importante en muchas de las esferas de la teoría del desarrollo. La regulación afectiva es entonces un preludio de la mentalización. Sin embargo, una vez que esta se produce, la naturaleza de la regulación afectiva se transforma, pues no solo permite el ajuste de los estados afectivos, sino que de manera fundamental sirve para regular el ser. Para Fonaggi, durante los primeros 6 meses del bebé, las funciones de regulación corporal y afectiva las realiza la madre o el cuidador, pero a partir del 6º mes de vida del niño, va desarrollando sus habilidades cognitivas de mentalización. Antes de esto, la fantasía es vivida y sentida como algo real. Los niños que poseen apego seguro, con padres que verbalizan y pongan palabras en los estados de confusión del bebé o que den respuestas a sus necesidades, tendrán más capacidad para mentalizar. Sin embargo, aquellos niños con apegos inseguros
será más, más difícil en su manera de mentalizar las cosas que los rodean. Así que ahora los dejo con mi compañera Tani. Ok. Un punto importante que les quiero comentar. ¿Ustedes recuerdan en psicología en general cuando hablaban acerca de la metacognición? ¿Recuerdan eso? ¿Nadie? ¿Qué recuerdan sobre la metacognición? Googleen lo que sea. Sí, A ver. tiene que ver con ser, algo así como ser consciente de las habilidades cognitivas de uno mismo. ¿O no? Sí, es más fácil la descripción de pensar sobre pensar. O sea, suena simplista, pero cuando ustedes piensan sobre sus propios procesos cognitivos, eso es la metacognición. Es una habilidad muy humana. O sea, si eso lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de los mamíferos o de ciertos animales que de repente pueden tener alguna estructura similar a la nuestra a nivel cognitivo, pero ninguno de ellos comparte esta característica, porque nosotros somos capaces de poder pensar y de poder incluso pensar sobre nuestros propios procesos cognitivos. Como por ejemplo, hablando de tantas cosas, hoy en la mañana estaba hablando con alguien y me decía de que ahora uno de los memes favoritos es el del tóxico o la tóxica, ¿no? Y entonces estábamos hablando de eso. Y me hacía la pregunta, porque ella no es psicóloga, es una amiga, y me preguntaba de que si realmente las personas de esa manera son conscientes de que son así, de que son tóxicos o tóxicas. Y yo le decía que sí. La mayoría de personas no hacen estas cosas de manera inconsciente o al azar, no, son actos premeditados, actos que incluso piensa antes de hacerlo, antes de ejecutarlo. Y eso también pasa a nivel cognitivo. También nuestros propios modelos bajo los cuales encontramos como una lógica, el poder determinarlos o desarrollarlos, va asociado entonces a esta temática en particular. Entonces, hasta aquí estamos bien, todo lo que hemos visto sobre la mentalización. ¿Vamos? Ok. Avancemos al siguiente punto. Buenas tardes. Lee, ¿podría avanzar a la siguiente diapositiva? Esa no. No, esa no. ¿Volvemos a esta después o qué? Sí, después regresamos. Es que hubo un error. La siguiente. Listo. Ahí, muchas gracias. Entonces, los autores nos sugieren que aquellos niños cuyos padres reaccionaron al afecto de una forma congruente, contingente y en un reflejo, dan marcadores apropiados por medio del espejeo que facilitan la separación. Entonces, para ello es necesario tomar en cuenta los siguientes procesos. Que el desarrollo temprano del niño cree que en su mundo interno y el de los otros corresponden a la realidad externa, por lo que la experiencia subjetiva está distorsionada. Entonces, aquí el niño, a través del juego, se va dando cuenta de que su experiencia interna no se ve reflejada en la externa. Es por eso que alrededor de los 4 años de edad es cuando el niño logra integrar la relación con el mundo y desarrolla la mentalización o modo reflexivo en la que los estados mentales se pueden experimentar como representación. Entonces la realidad interna y la externa se van visualizando y se van relacionando. Es común que para dicha mentalización
se produzca mediante la experiencia del niño de que sus estados mentales se reflejen en forma prototípica a través del juego seguro, ya sea con otros niños, con un niño mayor que él o con los padres, y le va facilitando la integración del cómo sí y la equivalencia psíquica. Porque es aquí que nos dice que con el goce del juego, el cuidador va proporcionando ideas y los sentimientos del niño van creando un vínculo con la realidad, lo que le va indicando a él una alternativa de un punto de vista externo a la mente del infante. Porque el niño a través del juego va manifestando y entonces el padre le va como ayudando a expresar esos sentimientos. No sé si la compañera Mirna puede apagarnos el micrófono. Ahorita lo apago. Ahí está. Gracias. Entonces también vemos que en los niños traumatizados esta integración se distorsiona debido a los conflictos, por lo que el modo como sí se vuelve un equivalente a la realidad experimentada. Lo que hablábamos, nos hablaban los compañeros anteriores, que los niños con apegos desorganizados pueden tener unas conductas así un tanto que no les entendemos, o son muy rígidas o pueden ser controladas. Y se debe a la falla parcial del niño para ir más allá de ver, más allá de con quién tener ese apego o definitivamente no tenerlo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una bebé de 1 año y gracias a Dios, pues trabajo, he pasado con ella todo el año y bueno, para bien o para mal tuvimos la pandemia. Entonces, el apego de nosotras es muy grande. Pero ya con el papá sí hay ese apego, pero ya es, y ella como que ya entiende hasta dónde están marcadas las pataletas o los berrinches, como nosotros decimos, porque con él sí ella ha podido ir logrando esa separación, mientras que yo, como soy la mamá, soy como la más alcahueta, entonces trato de entenderle a ella lo que ella está manifestando, lo que ella trata de expresarme, ya sea con sus llantos o con sus pataletas ahí. Entonces, por esto que la percepción de los estados mentales del niño, de sí mismo y los demás, depende pues de la observación del cuidador. Yo sí puedo lograr ver en mi niña cuando ella necesita jugar, cuando ella ya está aburrida, cuando ella ya quiere algo, mientras que ya el papá, ella le habla, le grita, le trata de moverlo para que él observe. Yo sé que se aman mucho, pero no logra ver, no hay esa comunicación porque el apego es más con su mamá. Entonces, el niño desde pequeño puede ir percibiendo los estados mentales en la medida que el comportamiento de sus padres los vaya involucrando. Y esto se puede suceder a través del juego fingido o compartido. Por lo tanto, los conceptos del estado mental, tales como el pensamiento, y en esencia son intersubjetivos. Los bebés que son seguros nos dice que responden a la separación con expresiones mínimas de angustia, pero aunque experimentan una considerable estimulación fisiológica. Ya el niño evitativo aprende a ignorar sus estados emocionales, mientras que el resistente centra en su propia angustia y excluye los intercambios subjetivos cercanos. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Esta o...? Ya, perdón, a la anterior, ahí. La percepción de los estados mentales del niño, de sí mismo y los demás, depende pues de la observación del mundo mental de su cuidador. El pequeño puede percibir y concebir sus estados mentales en la medida en que el comportamiento de sus padres lo vaya involucrando. Existe evidencia suficiente para apoyar esta opinión
de que el apego seguro favorece el desarrollo del ser, la seguridad interior, la autoestima y el poder personal, así como el desarrollo de la autonomía. Entonces, el progreso en cuanto a las concepciones del desarrollo que aportan los autores de este modelo es integrar el enfoque del desarrollo cognitivo y emocional con el punto de vista de psicoanalítico. Desde este último se podría criticar el modelo de la mentalización bajo el argumento de que es cognitivo en exceso y que presta poca atención a la sexualidad como fue formulada por Freud. Ahora los dejo con mi compañera. Y si podemos, disculpe, Lick, regresar a las... Sí, algo importante antes de que regresemos a ese punto. Les quiero comentar y enfocarme principal en esto, en este primer punto que coloca uno de los supuestos importantes del modelo, que es que el estado mental del niño depende también del estado mental del cuidador. Repito, cuando nos referimos a estados mentales, estamos hablando de mentalización, estamos hablando de esquemas mentales. Por ejemplo, la mayoría de las fobias, por ejemplo, tienden a ser aprendidas. Hace poco estábamos hablando en una clase, no recuerdo en cuál, y decíamos de que, por ejemplo, el miedo irracional hacia ciertos animales que no representan un peligro, qué sé yo, una cucaracha, un ratón, bla, 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 es aprendido. O sea, pónganse a pensar quién de su familia, si usted lo tiene, quién de su familia tiene este comportamiento. Y por qué nosotros nacemos creyendo de que las cosas son de esa manera, porque nuestros cuidadores han sido los encargados de formarnos de esa manera. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Entiende? Sí, y una Sí, Lick. pregunta. Pero ¿de qué otra forma también se pueden adquirir las fobias? Porque, por Fíjese ejemplo, que le escucho, Ángel, le escucho como bien lejos. A ver. ¿y ahora? Mejor, un poquito mejor. A ver. Sí, que le preguntaba que acerca de las fobias, que de qué otra manera se pueden adquirir, no solo aprendidas o solo aprendidas. No, puede ser aprendidas en el sentido de, por ejemplo, ver a personas cercanas a nosotros que desarrollan este tipo de conductas, pero también las fobias pueden desarrollarse a partir de una experiencia traumática. Como por ejemplo el entrar en contacto con una situación o por ejemplo, imaginemos a alguien que desarrolla un miedo a las alturas, por ejemplo, o porque de repente sufre un accidente o porque de repente la persona estuvo al borde de la muerte, qué sé yo. Entonces también puede desarrollarse de esa manera. ¿Vamos? ¿Alguien más? Si no, continuamos entonces con la relación entre desarrollo cognitivo y emocional. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el enfoque de la relación entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. Bueno, de acuerdo con Thompson, en la actualidad se ha escrito mucho sobre el desarrollo cognitivo del niño. Y para estas autoras, en el estudio del desarrollo del niño se debe incluir también el desarrollo emocional, ya que pues para ellas es el núcleo para adquirir las competencias sociales. O sea, esas habilidades o capacidades o conductas que el niño aprende de forma natural o que pueden ser aprendidas, como lo estabas mencionando el licenciado, esas fobias que a veces tenemos y que se las transmitimos a los niños. Por ejemplo, yo le tengo pero un pánico, una fobia a la oscuridad. Yo no puedo dormir con la luz apagada. Entonces, y yo ya le transmití eso a mis sobrinos. Me acuerdo que yo a veces dormía con mis sobrinos que estaban bien pequeñitos y cuando ellos se levantaban yo les decía, no me apaguen la luz, por favor, cuando salían del cuarto. Entonces ahora mi sobrino tiene 13 años y él ya no puede dormir con la luz apagada. Y a veces dormimos juntos porque hacemos pijamadas y a veces yo me levanto temprano y él me dice, por favor no me vayas a apagar la luz
porque le da pánico y es una conducta que pues, y, pues que yo se la enseñé en este caso, que yo lo cuidaba de pequeño. Pues podría decir que tiene un apego conmigo y bueno, le transmití eso. Y bueno, estas conductas le permiten al niño adaptarse en la sociedad o mantener relaciones interpersonales estables. Thompson también destaca que la construcción de las emociones se moldea a través de las relaciones tempranas. O sea, esas relaciones que tienen los niños con los padres o en este caso pues con los cuidadores, como también ya lo habíamos mencionado antes. Y una de las teorías que más ha influido en esto es la del apego. Y Trentacosta e Isar decían que el apego seguro predice las competencias sociales que se desarrollan más tarde. Bueno, lo que significa que el apego nos permite a nosotros saber la forma en que el niño se relacionará con los demás, como por ejemplo, cómo se van a relacionar los niños con sus compañeritos de clase, por ejemplo, o con sus maestros, e incluso las relaciones íntimas con otras personas que pues quizás se le presente mucho después. Lick puede avanzar. Gracias. Entonces podemos decir que las emociones ayudan también al autoconocimiento y ayudan a comprender a los demás. Voy a avanzar, por favor. Muchas gracias. Bueno, Isar teorizó sobre el uso adaptativo de las emociones discretas y que ella denominó la utilización de las emociones. Pues ella mencionaba que, bueno, si mal no recuerdo, ella denominó 12 emociones discretas, que dentro de ellas estaba la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y creo que la timidez. Y bueno, entre otras. Y ella decía que estas respuestas emocionales eran biológicas y que para todas las personas era la misma expresión y el mismo reconocimiento. Y en unos estudios que se hicieron en Minnesota, mostraron que el apego seguro, que es lo que venimos hablando durante todas estas exposiciones, el apego seguro temprano se relaciona con un afecto positivo en las relaciones sociales de los niños. Bueno, esto significa que depende del apego que tenga con su madre, con la persona que lo cuide. Si es un apego seguro, pues el niño será más sociable, mostrará mayor empatía con los demás, tendrá un mayor autocontrol, lo que, bueno, produce menos agresión con los demás y que además de ello disminuye el riesgo de sufrir una patología. Y bueno, como hemos venido mencionando, las emociones son muy importantes en la vida del niño, ya que, bueno, son un organizador básico del niño como ser social, ya que lo que ha aprendido durante su primera etapa, en su primera etapa de vida, mediante experiencias o como lo mencionamos también, mediante lo que aprende, se verá reflejado en su conducta social posterior. Y bueno, también cabe recalcar que si las emociones o no son aprendidas de manera adecuada, pues esas también pueden desorganizar o debilitar el funcionamiento adecuado del niño. Y en investigaciones recientes sobre este tema indican que el procesamiento de información sobre las emociones, el conocimiento de estas emociones y el vivirlas puede influir en su utilización. O sea, es decir, que si la utilizan de manera eficaz, las personas tienden a adaptarse de mejor manera pues en cada ámbito de su vida, ya que estas personas pues aprenden a moldear sus emociones y esto da lugar a estructuras afectivo-cognitivas adecuadas. Y bueno, para ir culminando con esta presentación, podríamos decir que la relación entre el conocimiento, entre la regulación y la utilización que se da de las emociones,
pues han demostrado que su eficacia en la promoción del comportamiento pues va a ser adaptativa. Eso es todo. Perfecto. Ok, y hasta ahí quedamos por hoy. Quiero que se vayan preparando y vayan encendiendo sus cámaras. Ahora sí. Ok. ¿Todos claros? ¿Todo bien? ¿Dudas? Ya acabamos de finalizar con el tercer tema de la tercera teoría de este capítulo que nosotros hemos estado abordando durante las últimas casi 2 semanas. ¿Dudas con el modelo Fornaghi Target? ¿No? ¿Todo bien? Bien. A Susana y Miriam. Hola. La escucho. Hola, dígame, Lick. No, pensé que iba a decir algo. No lo vi con el micrófono abierto. No, Lick. Ok. Ok, perfecto. ¿A Susana? ¿Dudas? No, Lick, claro. Ok. Perfecto. Entonces, les hacía esta pregunta porque quiero que vayamos resolviendo si existe todavía alguna situación por acá. Porque el jueves ya tenemos el último tema que vamos a desarrollar en esta clase para tener nuestro examen. El examen lo vamos a discutir el día jueves, que vamos a tener un poquito más de tiempo, pero si no mal recuerdo está programado para el día viernes, ¿cierto? Pero viernes o sábado, no recuerdo bien. Sábado, ¿verdad? Okay. Entonces el jueves hablamos bien para poder ubicarnos y poder acordar una hora, ¿ok? Entonces si no hay más dudas, nos vemos el jueves. Reina. ¿Puedo quedar con usted al final, Lick? Sí, no hay problema. ¿Listo? Para los demás, Gracias, no Lick. hay dudas. Nos vemos el jueves. Pásense bien. Feliz tarde. Bye. Lick, una consulta con respecto al examen. El jueves vamos a hablar sobre la hora del examen. Sí. Ah, perfecto. Listo. Gracias, Lick. A la orden.